Bienvenido al curso Desarrollar una red social con JavaScript, Angular y Node.js. En este curso vamos a aprender a desarrollar web apps complejas a nivel de backend y a nivel de frontend. Vamos a utilizar el MinStack, que son las siglas de MongoDB, Express, Angular y Node.js. Con esta tecnología vamos a utilizar únicamente JavaScript para hacer el frontend y para hacer el backend. Vamos a hacer una web app compleja, como es el caso de una red social, utilizando estas modernas tecnologías que cada vez se están implantando mucho más en el mercado y cada vez las están solicitando mucho más las empresas. Soy Víctor Robles, trabajo a diario como desarrollador web y como instructor en esta plataforma. Te voy a hacer una pequeña introducción al curso para que veas realmente todo lo que vamos a ver dentro de él. Al principio empezaremos a desarrollar el backend, es decir, crearemos un servicio RESTful o un API REST que posteriormente será consumida por el frontend con Angular. En la primera sección veremos cómo preparar el entorno de desarrollo, cómo instalar las cosas necesarias para empezar a desarrollar el backend con Node.js. Continuaremos haciendo el diseño de la base de datos, de acuerdo, haremos un esquema visual de cómo va a ser la base de datos, qué tipo de relaciones van a tener las entidades entre sí, etc. También veremos cómo crear la base de datos, cómo conectarnos a una base de datos desde Node.js. Después empezaremos a desarrollar el API RESTful. En el siguiente capítulo haremos la parte de usuarios, login y registro. También veremos cosas como los servicios y middlewares dentro de Node.js. También haremos paginaciones, devolveremos listados paginados y haremos un montón de cosas interesantes, subidas de imágenes de usuario, etc. Continuaremos con el sistema de seguimiento o de follows. Dentro de nuestra red social va a haber un sistema en el cual nosotros vamos a poder seguir a gente, dejarla de seguir y que la gente nos pueda seguir a nosotros también, ¿de acuerdo? Un sistema de follows, el típico sistema que tiene Twitter, por ejemplo. Entonces vamos a poder seguir a la gente. Y vamos a crear una serie de métodos para guardar un follow, para eliminar un follow, para seguir a una persona, para dejarla de seguir, para listar los usuarios que nos siguen, para listar los usuarios que estamos siguiendo, etc. Además, aquí aprenderemos cosas muy interesantes como el async y el await de Node.js para poder hacer programación síncrona, de acuerdo, dentro de Node.js, hacer funciones asíncronas, hacer funciones síncronas. Es algo súper interesante que nos va a servir mucho para nuestros proyectos con estas tecnologías y con el MinStack. Continuaremos con la parte de las publicaciones. Y por último, haremos la parte de mensajería privada, crearemos un controlador para los mensajes privados y haremos que podamos enviar mensajes privados a nuestros diferentes usuarios a nivel de backend, ¿de acuerdo? Vale, pues hasta aquí tendríamos la parte de backend, que en verdad aquí te he hecho un resumen, pero realmente vamos a ver un montón de cosas más dentro. Y después pasaremos a la parte del frontend, es decir, a la parte de Angular, a hacer el cliente que va a consumir nuestro backend o nuestra API REST. Empezaremos desarrollando el frontend con Angular, haciendo la instalación. Después pasaremos a hacer el registro, login y sección de mis datos en el frontend. Veremos cómo hacer los formularios de registro, de login, cómo persistir la información del usuario, cómo hacer un botón para cerrar sesión, cómo hacer una sección de configuración de los datos del usuario y poder actualizar nuestros datos, etc. Después pasaremos a la sección de gente y el sistema de follows. Haremos una sección en la cual se listarán todas las personas que hay registradas en la red social y tendremos diferentes botones pues, para seguir al usuario, para dejarlo de seguir. Haremos un montón de efectos con esos botones utilizando Angular, ¿de acuerdo? Y veremos muchas cosas interesantes en esta sección. Después haremos la timeline y las publicaciones. Haremos un formulario para poder enviar publicaciones y además tendremos un timeline en el cual habrá una paginación infinita hacia abajo y tendremos todas las publicaciones de nuestros usuarios que seguimos listadas de esa manera, ¿de acuerdo? Vamos bajando, tendremos un botón de ver más y se irían desplegando hacia abajo. También veremos cómo hacer ciertos efectos con jQuery, etc. O sea, esta sección es brutal. Después haremos los perfiles de usuario, ¿de acuerdo? Pues las páginas de perfil de cada uno de los usuarios. Después haremos un módulo en Angular y ese módulo estará destinado a la parte de mensajería privada, que será como una especie de panel aparte, aunque todo integrado, pero dentro de ese panel tendremos rutas hijas, tendremos un router outlet interno, tendremos varios componentes para añadir o para enviar mensajes privados a ciertos usuarios, otra parte en la cual podremos listar los mensajes privados que hemos recibido, y en la siguiente sección trabajaremos con el control de acceso y los guards de Angular. Aparte de lo que te he explicado en este vídeo de introducción, veremos un montonazo de detalles más y un montonazo de cosas más
Entonces este curso me parece muy interesante. Te puedo decir que es uno de los mejores cursos que he hecho nunca, porque el contenido es brutal, las explicaciones que voy dando y el paso a paso que vamos haciendo para construir una aplicación compleja de este tipo nos enseña habilidades de desarrollo súper aplicables a cualquier tipo de programación que hagas, que nos enseña realmente cómo desarrollar una aplicación web compleja con el MinStack, y que además, si tú eres capaz de desarrollar esta red social y seguir escalándola, porque además el desarrollo es súper escalable, podrías añadirle miles de cosas más, yo te puedo asegurar que tras acabar este curso tú vas a saber programar aplicaciones con estas tecnologías, y no solo eso, sino que además va a aumentar drásticamente muchísimo las posibilidades laborales de encontrar empleo, de encontrar trabajo con tecnologías modernas, que son lo que se está pidiendo ahora y lo que se va a pedir. Se te va a abrir mucho la mente en cuanto a lo que es el desarrollo web y el desarrollo con JavaScript y el desarrollo con este tipo de tecnologías, y lo vas a poder extrapolar a otro tipo de programación que tú hagas con PHP, con otros lenguajes o con lo que sea. Así que no te lo pienses más, inscríbete al curso y nos vemos dentro para aprender a desarrollar una red social con JavaScript, Angular, Node.js y MongoDB.